Sean ustedes bienvenidos a Mirador Universitario. Estamos aquí en esta serie que es coproducida por la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y en este caso con la coordinación del Consejo Académico de las Humanidades y de las Artes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos en la serie titulada Retos de las Humanidades, temas, mejor dicho, de las humanidades y de las artes, y estamos en una serie de programas que hemos realizado y cuyos títulos son los siguientes. El primero de ellos, que ya lo hemos proyectado, lleva por título Lenguas e Interculturalidad en el Mundo. El segundo programa, que también ya lo realizamos, lleva por título Moralismo, Cultura y Revolución, y en el que vamos a iniciarlo el día de hoy, es Retos de la Educación en el siglo XXI. Y seguiremos esta serie con dos programas más, el siguiente titulado Historia y Cultura y el último Globalización de las Imágenes. Como decíamos, dentro de esta serie de temas de las humanidades y de las artes, el programa del día de hoy va a estar dedicado a los retos de la educación en el siglo XXI. ¿De qué se trata nuestra serie que estamos elaborando con ustedes aquí en la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y a distancia? El objetivo de esta serie es el siguiente: es que este objetivo principal de cada uno de los programas es dar a conocer los temas del área de las humanidades y de las artes desde distintos enfoques y que son relevantes para la comprensión del mundo actual, tales como cultura, lenguas, historia, pensamiento, educación y artes. Por otro lado, se pretende que el estudiante o el telespectador tenga una perspectiva actualizada de los acontecimientos cotidianos del área que va marcando la pauta. Así, en el programa del día de hoy tenemos a tres distinguidos y destacados profesores universitarios. Me permito en primer lugar presentar al profesor Miguel Ángel Pérez Álvarez, quien es profesor de la Facultad de Filosofía y quien se ha dedicado a temas de la pedagogía, aunque su formación está en buena medida más orientada a la filosofía, pero ha sabido ligar estos dos aspectos educativos, la filosofía y la pedagogía. Y de igual manera tenemos con nosotros a la maestra Laura Angélica Chávez, quien es también pedagoga y profesora en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, a quien también junto con el profesor Miguel Ángel Pérez, a ustedes dos le damos la bienvenida. Pero nuestro tercer invitado, a cual también lo sumamos a esta bienvenida, es el doctor Renato Huarte Cuellar, quien también tiene semejante formación tanto en filosofía como en pedagogía y es profesor de igual manera de la Facultad de Filosofía y Letras. Así que a los tres pues le damos la más cordial bienvenida a estos temas de los que vamos a hablar, cuáles hoy en día las orientaciones pedagógicas, el pensamiento filosófico que hoy va a predominar en la educación del siglo XXI, tanto en México como en América Latina, como en el mundo. ¿Cuáles serían estos retos para esta educación? Para esto, entonces, vamos a ver rápidamente, vamos a señalar cuál es el objetivo de este programa de los retos de la educación en el siglo XXI. Y podemos señalar que se pretende analizar las principales necesidades y problemas educativos de cara al contexto sociocultural actual. Para que ustedes se comuniquen con nosotros, para que tengan una fluidez en la serie de comentarios que nos quieran hacer, les vamos a dar los siguientes números telefónicos a los cuales se pueden comunicar, por parte de la cual pueden llamarnos al teléfono 56 22 87 28 o al 56 22 87 20 y al 56 22 87 18, y por parte del Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes, en particular nos pueden llamar a los teléfonos 56 22 11 73 y 56 22 15
48. Y le damos también estos teléfonos porque en la segunda parte vamos a tener unos obsequios que nos han traído nuestros distinguidos invitados. De igual manera, si ustedes quieren escribirnos, le damos el correo electrónico de Mirador, que es mirador@coaet.unam.x, y también podemos informarles que pueden vernos también a través de la siguiente dirección electrónica: mirador.coaet.unam.mx. Ahí también nos pueden ver y nos pueden hacer llegar sus distintas opiniones. Para introducirnos en el diálogo que vamos a tener el día de hoy sobre los retos de la educación en este vertiginoso siglo XXI que estamos iniciando apenas en su segunda década, vamos a ver la siguiente cápsula y volvemos unos momentos para dialogar con nuestros invitados. El contexto cultural se transformó en los últimos 26 años debido a la adopción cada vez más amplia de las tecnologías cognitivas. A pesar de la resistencia de maestros y administradores, esas tecnologías formaron parte del andamiaje cognitivo de los seres humanos. No hay en el medio escolar una cultura de análisis sobre las formas más adecuadas de adoptar esas técnicas en la cultura del aula, en especial de aquellas que favorezcan el aprendizaje. Esto es el desarrollo de habilidades metacognitivas y la construcción, no simple transmisión y memorización, de nuevos conocimientos. Bien, ya estamos de nueva cuenta aquí con ustedes después de haber visto esta cápsula sobre los retos de la educación del siglo XXI, y vamos a iniciar precisamente con el profesor Miguel Ángel Pérez Álvarez para que nos introduzca en estos retos que hoy en día se presentan en las nuevas realidades que vivimos en el siglo XXI, cuáles son esos retos que podemos identificar para la educación. Profesor Pérez, tiene usted la palabra. Mire, yo creo que desde 1990 el cambio en las tecnologías de la información y la comunicación cambiaron el contexto sociocultural en el que nos desarrollamos. Es un contexto cultural hipertecnologizado que está transformando el andamiaje cognitivo de los seres humanos. Entonces, el impacto que está teniendo en la tarea educativa es muy importante, porque la mayoría de los niños y jóvenes que hoy están en la escuela han nacido, han crecido ya en un ambiente en el cual la disponibilidad de esos tipos de recursos técnicos está cambiando su manera de leer, de escribir, de comunicarse, de relacionarse, y también algo muy importante, la manera en la que construyen conocimiento en las escuelas. Hay muchísimos elementos que considerar. El más importante, en mi opinión, tiene que ver con la parte de la lectura y de la escritura, puesto que a la forma de leer de arriba a abajo y de izquierda a derecha, como decíamos nosotros, en Occidente, todo el tiempo, hasta bien entrado el siglo XX, hoy en día tenemos ya nuevas formas de lectura y de escritura en el lenguaje marcado por hipertextos, que permite una lectura que no es lineal y que se puede dar a saltos. La lectura de tipo rizomática, en la cual uno brinca de un concepto a otro, hace que muchas veces la manera en la que los niños leen cambie y se modifique. Entonces ahora tenemos no una, sino dos o tres diferentes formas de lectura, que no ha ido aparejado con el cambio en la forma de enseñar a los niños a escribir, porque si leen en ese lenguaje, deberían saber escribir en ese lenguaje. Es un lenguaje en el que se construye sentido de una manera rizomática y no lineal. Me parece que eso está influyendo en el modelo. ¿Qué quiere decir rizomática? Es una estructura que no tiene un centro, un núcleo, sino que crece de la manera en la que crecen las raíces en algunos tubérculos. Es un rizoma, es un concepto que nació en la filosofía, y eso probablemente ahorita lo podamos discutir más ampliamente, en los años 60 del siglo pasado, y que se ha difundido en nuestra cultura, puesto que nuestra cultura ahora ya no crece de una manera lineal, ni tampoco centralizada de arriba abajo, sino que se expande en todos sentidos de una manera horizontal. Y si nuestra cultura es así, y nuestra lectura es así, nuestra escritura también debiera orientarse en ese sentido. Lo que yo he visto y lo que yo he estudiado con estudiantes en la universidad, en la Facultad de Filosofía, en el Colegio de Pedagogía, es que esta forma distinta de leer y de escribir está modificando el modelo cognitivo de los niños y de los jóvenes, y que no hay dentro de los programas de estudio, quizás hasta recientemente con el nuevo programa Aprende 2.0, una intención deliberada de los planes y programas de estudio de la educación básica para que los niños aprendan a leer y escribir en ese sentido y con esa estructura.
Bien. Me parece que ese es uno de los primeros. Los otros son, por ejemplo, el tema de visualizar la información. Nosotros podemos comprender y construir sentido si tenemos la forma de visualizar la información. El hecho de utilizar, por ejemplo, una calculadora electrónica, una regla de cálculo en mis tiempos y ahora las computadoras, las tabletas electrónicas y los dispositivos de convergencia digital, como los llamados teléfonos celulares, nos permite poder representar la información de una manera mucho más compleja. Y eso implica no tan solo el hecho de consumir información, sino también la capacidad de producir conocimientos nuevos, lo que no está ocurriendo en las escuelas hoy en día, porque lo que hay frente a las nuevas tecnologías es una actitud de resistencia, pero no una actitud de estudio, de comprensión de esta nueva forma de expresión para poder aprender de una manera diferente. La tercera me parece que también es muy importante y también lo podemos discutir ahora, es sobre el tema de la construcción de sentido a través de las narrativas digitales, ¿no? Lo que llaman las narrativas transmedia. Uno en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Snapchat, no coloca en las redes sociales, no coloca lo que uno es, sino lo que uno aspira a ser. Y se ha convertido en un mecanismo de construcción de identidad, que era lo que nos pasaba a los adolescentes en los baby boomers en el siglo pasado, mitad del siglo pasado, dejándonos el cabello largo o cortándonos el pantalón, a través de imágenes que se proyectan en las redes sociales y en las que uno pone lo que aspira a ser, pero no lo que realmente es. Entonces todo el tema de la narrativa me parece también merece una reflexión, porque eso en educación no se ha explorado y es importante ver cómo podemos utilizar estas nuevas formas de narrativa para que los chicos aprendan a narrar, a escribir y expresarse también a través de las redes sociales, de tal manera que lo hagan de una manera que sea adecuada, no solamente en términos éticos o de protección de identidad y demás, que siempre son los argumentos que se ponen en contra de esas tecnologías, sino también para aprender a utilizarlos como mecanismos de expresión, de comunicación y de colaboración académica, ¿no? Sí. Y la última tiene que ver con el tema de aprender haciendo programas de computadora. Es decir, actualmente somos muy buenos para consumir aplicaciones, para consumir programas de cómputo, pero lo que es esencial es que los chicos aprendan a programar aplicaciones para los teléfonos o programas para las computadoras para desarrollar habilidades metacognitivas a través de la autocorrección de los errores en procesos de construcción de nuevos programas y aplicaciones para los teléfonos y las computadoras. Sí, evidentemente y particularmente, maestra Angélica Chávez, estamos ante nuevos retos, estas nuevas tecnologías, pero quizás sin lugar a dudas en el proceso educativo a nivel mundial pues siempre ha habido nuevas tecnologías. Lo que pasa es que hoy se han ido acelerando estos retos tecnológicos. Si pensamos en otros tiempos históricos, pues quizás empezó en el abaco, por ejemplo, que era un instrumento de conocimiento para aprender, para sumar, para restar, etcétera, ¿no? Pero en nuestros días hay nuevos retos. Desde su perspectiva, ¿qué es lo que está pasando en el plano educativo a nivel mundial? Yo creo que son tres retos importantes. Uno, relacionado a lo que nos dijo el maestro Miguel, es los procesos de aprendizaje han cambiado. Nuestros estudiantes, nuestros jóvenes tienen diferentes formas de aprender. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que apostar. Ahora nuestros programas de estudio tenemos que hacerlos fijándonos en las características que son diferentes de nuestros estudiantes. Con toda esta tecnología, con todas estas nuevas formas de conocimiento o de información, tenemos nosotros que apostar como educadores a conocer y poder detectar cuáles son esas necesidades que tienen nuestros alumnos para dar nuevas propuestas educativas desde las estrategias de aprendizaje. Pero también vivimos en un contexto en donde ahora todos quieren aprender. Entonces tenemos los niños, los jóvenes, los adultos mayores, que también tenemos que brindarles esas propuestas. Entonces también nuestras estrategias de enseñanza tienen que ser diferenciadas, tienen que ser contextualizadas. Entonces yo creo que por ahí también tenemos un reto muy fuerte, porque ya no podemos, un sistema educativo no puede pensar solamente en un solo modelo. Necesitamos modelos contextualizados. Entonces yo creo que ese es un reto muy fuerte y muy importante. El otro es dar educación para todos. O sea, el sistema educativo, cada nación tiene que pensar en darle educación a todos. Es un derecho, es una obligación. Entonces creo que esas son cuestiones filosóficas que tendríamos que pensar, cuestiones de política educativa que tendríamos también que pensar, y que finalmente un profesor en el aula pues tendría que ayudar a proponer pues una educación más inclusiva, porque yo creo que uno de los grandes problemas de la educación es que la educación no es inclusiva.
Sí, porque es uno de los, digamos, uno de los grandes retos, sobre todo no tan solo filosóficos, sino políticos. En nuestras sociedades contemporáneas, particularmente países como México, hay una gran exclusión. Hay cerca de 9 millones que no hablan, por ejemplo, el español. 55 millones de pobres en un país de 120 millones, donde no hay acceso a la educación para todos, mucho menos para la tecnología. Entonces, en ese escenario, ¿qué es lo que se ofrece en esas perspectivas, doctor Renato Huarte? Bueno, pues así como mis colegas han hablado de 3 problemáticas, yo creo que en muchos sentidos voy a hablar de cosas similares, pero también de algunos aspectos que creo que complementan, porque la educación es un fenómeno que es individual, es colectivo, es histórico, es social, tiene características políticas, se puede pensar desde aspectos filosóficos, tiene la cuestión tecnológica, entre otras muchas cuestiones. Entonces, me gustaría empezar por decir cómo, por ejemplo, desde la Facultad de Filosofía y Letras y los otros planes de estudio también en Aragón y en Acatlán, un elemento que es importantísimo es cuando uno entiende que la educación es un fenómeno. ¿Qué quiere decir esto? Que es algo que construimos las sociedades, que va cambiando históricamente, que no es lo mismo la educación que tenían, por ejemplo, los antiguos nahuas, que después durante la época del virreinato, etcétera, 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 y que no es lo mismo hablar de educación en México, por ejemplo, que en la China del siglo XII. Y cuando uno tiene esta perspectiva a largo plazo, es curioso, porque parecería ser que para hablar del futuro hay que hablar necesariamente también del pasado. Entonces, a veces estamos en estas modas en donde todo es nuevo, ¿no? La nueva educación, nuevos modelos, y uno cuando sabe un poco de teoría, de filosofía, de historia de la educación, uno ve que hay cosas que los antiguos hacían mucho mejor que nosotros. La educación a distancia, les digo a mis alumnos, pues es tan antigua como las cartas mismas del propio Plutarco, por ejemplo, para irnos a la época del helenismo. Entonces, claro, la cuestión es que el medio ha cambiado. Ellos tenían papiros, hoy en día tenemos tabletas, pero todo el pensamiento en torno... O transmisión oral del conocimiento. Oral, en fin, esas cosas han ido cambiando. Entonces, como decía uno de nuestros profesores eméritos, Eduardo Nicol, decía que ser que la innovación, ser original no era ser innovador, sino era regresar a los orígenes. Entonces, creo que en la UNAM tenemos planes de estudio en donde eso es lo que les enseñamos a los licenciados en pedagogía, a tener todo un bagaje que les permita a ellos pensar el aquí y ahora, pero basados en preguntas filosóficas, en cuestiones históricas, en entender las políticas educativas que tuvo Vasconcelos y Narciso Bassols, entre otros grandes personajes de este país, los grandes latinoamericanos que han aportado, digamos, a pensar esto. Ese sería el primer elemento. Entonces, que muchos gobiernos quieren hacer pasar algo por nuevo cuando en realidad no lo es, y que la respuesta está ahí. Es decir, cuando a uno le preguntan, ¿no? ¿Hay una única forma de hacer las cosas? No necesariamente. ¿Cómo lo sabemos? Porque ahí está la historia, ahí está la teoría, ahí está la filosofía de la educación. Un segundo elemento se conecta con lo que la maestra decía hace un momento, y es que se pensó la educación, o sea, la escuela como la entendemos hoy en día es en realidad un producto de la segunda mitad del siglo XIX y se puso en práctica en el siglo XX. Una única forma de pensar, digamos, de ciertos contenidos, ciertas actitudes y otros conocimientos que venían del Estado hacia todos sus ciudadanos. Entonces había que pasar a todos por ese tamiz en perspectivas, como ya decía Miguel Ángel, desde perspectivas pues muy centralizadas, desde el centro hacia la periferia. Entonces hay una infinidad hoy en día de posibilidades educativas de identificar desde la familia, que es un agente educativo, los museos, los centros comunitarios, lugares, espacios físicos, pero también espacios virtuales, es decir, la biblioteca se ha transformado. Entonces, esto que en el mundo se conoce como educación informal y no formal, que también está a debate el nombre, pero digamos es decir, es ir reconociendo esos espacios en donde la educación está también presente, es decir, esa forma que está íntimamente ligada hacia la cultura. Entonces, si esto es así, esto me llevaría al tercer punto, y es esto de educación para todos. La idea es que, por ejemplo, mucho de pensar la educación es en este sistema
de centro-periferia, en donde todos tenemos que llegar a adquirir los mismos conocimientos de la misma manera en un proceso homogéneo. Y no pensarlo que si la educación, una de sus múltiples posibilidades de ser definida es como la transmisión y transformación de la cultura, entonces todos en realidad estamos educados en diferentes lugares, de diferentes maneras. Por ejemplo, los rarámuris tienen una forma de educación que va acorde a su forma de pensar y de ver el mundo, y esto es lo que nos conecta hacia formas de educación que hoy en día se le llama multicultural, que no solo es que ahora en lugar de libros de texto en castellano, ahora es el mismo libro de texto con traducido a lenguas indígenas, pero que el ejemplo es cuando María sale de su casa, ve el semáforo para cruzar la calle. O sea, ¿qué sentido tiene eso para ciertas comunidades indígenas? Entonces, yo lo que digo es que el gran reto para la educación mexicana del siglo XXI es visibilizar o hacer patentes, es decir, reconocer que digamos que todas las formas sociales, las formas de interacción de los seres humanos, sean reales, virtuales o como nos lo pinta el siglo XXI, son formas de educación. Es decir, uno aprende ciertas cosas yendo a comprar unos tamales en la esquina, porque ahí está la cultura, en el tamal, en la esquina, en el contexto, en el lenguaje. Y entonces, junto con lo que están diciendo mis colegas, yo veo que estos son como los retos, no solo del hacer, sino también del cómo entendemos y pensamos la educación. Sí, entonces esto nos llevaría a un planteamiento, digamos, si lo quieren ver así, filosófico, sobre en la educación del siglo XXI hay hegemonías, hay imposiciones, no hay libertades, o si hay libertades. Profesor Miguel Ángel Pérez. No, yo creo que hay un proceso de transformación de cómo se concibe la educación en México. El reciente programa y modelo educativo que ha presentado el gobierno federal atiende a esta necesidad a la que se refería ahora el doctor Huarte, de empezar a poco dejar en manos de los propios educadores, de las propias entidades, inclusive de las escuelas, el definir las formas, ¿no? Aún eso es muy incipiente, es decir, dejar un currículum flexible de 1 o 2 horas al día no es suficiente. Yo creo que no hay forma más... o sea, currículum se entiende un programa de estudio. Los programas, para esto decir, porque en general esto es un cinturón que ata a los profesores en la práctica docente. No creo que haya una forma más fuerte de acoso, de eso que llaman el bullying, que el propio currículum. Porque ciñe al profesor en cómo lo tiene que enseñar y qué tiene que enseñar. Y no respeta, por lo tanto, la diferencia entre las cultural, ¿no? Me parece que debe haber un espacio de flexibilidad y libertad. Sin duda alguna que el Estado tiene la responsabilidad de establecer ciertas égidas en términos educativos, pero es necesario repensar, ahora que el conocimiento está distribuido, como tú decías, ¿no? El conocimiento no está en el profesor, el conocimiento a veces está en el televisor, a veces está en el periódico, a veces está en el mensaje político, es decir, está distribuido por toda la sociedad. Y entonces hay que atender a esa realidad, hay que escucharla, hay que verla y hay que aprender todos a analizarla y estudiarla para poder comprender en el mundo que vivimos. Como decías hace un rato, el hecho de que exista un nuevo contexto sociocultural hipertecnologizado no significa que lo tengamos que usar. Es una nueva forma de acceder a las fuentes de información y de conocimiento. Pero lo que tenemos que aprender es cómo vamos a trabajar y a repensar los educadores en ese entorno y con esa realidad, para que nuestra educación pueda ser una educación que respete las diferencias, tanto desde el punto de vista de los estilos de aprendizaje hasta las diferentes maneras de ver, por ejemplo, la ética. La ética no es que haya relativismo, pero la forma en la que, por ejemplo, se reflexiona desde el punto de vista ético un fenómeno como la privacidad no es idéntico en todas las culturas. En un estudio, por ejemplo, de cómo concibe la privacidad un chino, por ejemplo, un miembro de una sociedad como la sociedad china, con respecto, por ejemplo, a un adolescente en una sociedad de Europa del Este, es muy diferente a cómo se puede conseguir, por ejemplo, en una cultura indígena en México. Si les preguntamos qué es privado, nos sorprenderemos, porque la forma en la que se concibe y se reflexiona respecto a la privacidad cambia de acuerdo a las culturas. Entonces, me parece que atender esta diferencia es fundamental y que el hecho de tratar de comprender la diversidad es esencial para poder repensar los problemas de la educación mexicana hoy en día. Eso me parece que es un tema que no podemos eludir, sin duda. Iba a agregar algo, sí, profesora. Por ejemplo, yo que trabajamos en la UNAM, el que uno diga, bueno, somos licenciados en sociología o somos licenciados en pedagogía, finalmente las diferentes entidades
Acatlán, Aragón, Ciudad Universitaria, todos podemos salir como licenciados en pedagogía o en sociología, pero nuestros planes son diferentes, porque creo que entendemos el contexto. Creo que la universidad nos da esa posibilidad de lo que decía el maestro Miguel, o sea, tener un poco de flexibilidad. Sabemos que tenemos que tener un perfil profesional muy general, muy parecido, que bueno, la UNAM tiene la visión humanista muy centrada, y que eso yo creo que nos da algunas posibilidades de vernos como personas y la dignidad humana. Pero finalmente esto hace que podamos entender las características de nuestra población o de nuestro sector, de nuestro contexto. Entonces yo creo que el sistema educativo nacional tendría que pensar en esto, tendría que pensar en dar oportunidad a la flexibilidad de unos, pero fijar estos contextos. Por ejemplo, también en Veracruz, por ejemplo, tenemos la escuela, el Centro Celestín Freinet, que es una escuela con éxito y que está seguramente sacando a sus alumnos y motivándolos a que puedan aprender a aprender. Hay otros ejemplos en Chiapas de las comunidades que hacen sus propias escuelas, y todos los elementos, ¿no?, que tienen que ver con los conocimientos científicos, por decirlo de alguna forma, se los están explicando en el campo, en la comunidad misma. Entonces yo creo que eso es el reto que tenemos, que vernos en esos espacios, ver las necesidades de nuestros estudiantes o de nuestras comunidades en esas culturas, ¿no? Entonces creo que por ahí tenemos que pensarle, y también que dentro de las aulas, porque en las primarias piden mucha planeación para todo, o sea, en todos los lugares tiene que haber una planeación, un objetivo, metas que cumplir, pero si son exageradas, no dejamos a los profesores que se dediquen a lo que tienen que dedicarse, ¿no? A dar estrategias, a promover y a motivar a los estudiantes a que aprendan, porque esa es la educación, ¿no? Que promover entre los estudiantes que aprendan y que se conformen como personas en todas las dimensiones, desde la psicológica, desde la emocional, desde la cuestión de la inteligencia o la estructura de conocimiento. Entonces yo creo que tenemos que brindarle eso, y la universidad nos da estos espacios flexibles, porque aun cuando tengamos nuestro programa oficial, podemos tener algunos tintes y podemos trabajar estrategias diferentes. ¿En qué momento lo hagamos? Acabando el semestre, pero creo que eso es lo que haría falta en otros niveles educativos. Ahora, nuestra sociedad es una sociedad muy polarizada, no hay una homogeneidad, dijéramos, ni cultural, como decía aquí el profesor, y también tenemos un sistema diverso, dijéramos, una educación privada y una educación pública dada por el Estado en términos generales, ¿sí? Esto implica, bueno, dos lecturas distintas, intereses distintos. ¿Así sería, profesor Huarte? Pues es que ahí la historia de la educación en México es muy interesante, porque a pesar de ser un país diverso, desde, pues, sin ir más allá que los 3 siglos de colonia, se intentó, digamos, en el siglo XX hacer una homogenización de los contenidos, de los métodos, inclusive de las escuelas privadas. Es decir, si uno sigue la historia del artículo 3º constitucional, solo a manera de ejemplo, uno ve que hay ciertas, o sea, que donde estaba esa variaciones en los enfoques, es tal vez en digamos, ciertas particularidades que pudo haber tenido cierta escuela. Toda la historia de la educación privada, por ejemplo, es algo que está todavía en ciernes, pero en realidad el que tenía, digamos, esta hegemonía era la SEP, digamos, hasta el día de hoy, en cuanto a métodos, a contenidos. Y lo que yo diría, por ejemplo, es que tal vez, como se pensó desde los congresos higiénico-pedagógicos y pedagógicos de finales del siglo XIX, que es realmente donde se constituye el sistema escolar mexicano, o el sistema de instrucción pública, como se le decía en ese momento, las cosas han cambiado. Y el sistema, por ejemplo, hoy nos lleva a cuestiones tan ridículas como que los estudiantes de secundaria van a los museos como una gran herramienta que también tiene su propia historia, la historia de los museos, pero que van y copian las fichas, ¿no? Y entonces, pero no están viendo llamemos el objeto, para no entrar en si es un objeto de arte.
Entonces, por ejemplo, ahora muchos de nuestros estudiantes, hablo de la licenciatura en pedagogía que damos en filosofía y letras, están realmente fascinados de ver, por ejemplo, toda esta área de educación estética, que ahí, por ejemplo, no se pasa por nada más, como decía Miguel Ángel, escribir lo que dice la ficha, sino enfrentarse, por ejemplo, a la Coyolxauhqui y decir qué es lo que pasa ahí, qué es lo que se siente. Y los museos, por ejemplo, cada vez más tienen espacios de educación museística, digamos, dependiendo de cada museo tiene otra denominación, en donde nuestros egresados están haciendo cosas maravillosas y fascinantes, solo a manera de ejemplo, porque así en distintas áreas, y es esto, ¿no? Ir entendiendo que si esto se fue construyendo de una manera pues muy rígida, porque así se pensó que teniendo ciertos conocimientos a partir de ciertos métodos, con una homogeneidad en donde pues ahora sí que filosóficamente, ¿por qué tenemos que por edades poner a los chicos juntos y no por intereses o por otras cuestiones como en las comunidades, ¿no? Que cuando hay que entrarle a la milpa, entramos toda la comunidad. Es decir, no es por edades, sino es por diversificación de labores y de funciones. Entonces yo creo que ahí están las respuestas hacia la educación del siglo XXI. Creo que con todo lo novedoso y los pequeños pasitos que podamos, que el nuevo el modelo educativo presenta, aún así, por ejemplo, no se cuestiona el sistema de las asignaturas. Es decir, parcializar el conocimiento de la realidad en horas, digamos que una va tras la otra y después uno tiene que articular, es una cosa que también se debe y se puede cuestionar, ¿no? Es decir, los indígenas de Chiapas, para retomar el ejemplo, pues no ven el mundo por asignaturas, sino que la ética, la política, todas las cuestiones importantes de toda sociedad humana la aprenden en la comunidad y a partir de los problemas concretos que tiene la comunidad. Entonces, la idea es que todo esto es posible y a veces la SEP, no sé si se ha tardado demasiado o son tantos años de pensar en un modelo, digamos, parcializado por asignaturas, el que no nos permite a nosotros, pues, pensar la tecnología o pensar la cultura o pensar otras problemáticas de nuestro país y del mundo. Ahora, uno de los problemas que se ha reiterado en el caso de México es la poca atención que hay de los estudiantes, de los jóvenes y en general nuestra población a la lectura. Hay pocos lectores. El promedio es que la gente lee menos de un libro al año frente a otros países, ¿no? Incluso de la región latinoamericana, donde en Argentina, Costa Rica, Cuba, leen más libros al año. En México ese es uno de los graves problemas. Ese es un acento, ese problema en los términos de la reforma educativa en México. Sí, fíjate que Nicholas Carr publicó hace más o menos unos 6 o 7 años un libro que se llama The Shallows, así como los superficiales, y decía de cómo Internet nos está volviendo tontos o una cosa así. El tema del libro en el primer capítulo es muy interesante porque lo que hizo Nicholas Carr fue analizar por qué los estudiantes y los maestros estaban leyendo menos a partir de la aparición del Internet a partir de 1990. Y lo que encontró es que hoy en día leen y escriben más que antes. Lo que pasa es que leen en un diferente tipo de soportes, ¿no? Bueno, eso vamos a discutirlo, vamos a analizarlo más en la siguiente parte de este programa. Vamos a hacer una pausa y volvemos en unos instantes. Su amigo Adalberto Santana le da la bienvenida a esta segunda parte de nuestro programa Mirador Universitario, especialmente en este programa que le hemos dedicado hoy a los retos de la educación en el siglo XXI, donde tenemos 3 destacados investigadores y profesores universitarios a los cuales ya les hemos presentado en esta primera parte. Lo que corresponde a esta segunda parte del programa, primeramente queremos señalar los libros que ellos también nos han traído para acá y que forman parte de los obsequios que les vamos a hacer entrega a ustedes si nos llaman a los números telefónicos que les hemos dado. Una de ellas, de las publicaciones que nos trae el profesor Huarte, es precisamente la revista
Murmullos Filosóficos. Es una publicación del Colegio de Ciencias y Humanidades donde vienen destacados artículos, dentro de ellos uno también muy interesante del propio profesor Huarte, que pueden tenerlo. Nos ha dejado 10 ejemplares que pueden llamar a nuestros números telefónicos para tener uno de estos obsequios. De igual manera tenemos otros libros del profesor Miguel Ángel Pérez, un libro titulado Ética Multicultural y Sociedad en la Red. Es un libro que también pueden ustedes obtener a través de la dirección electrónica y es de acceso abierto. ¿Nos puede decir la dirección electrónica, profesor? Basta con que en Google escriban Ética Multicultural y Sociedad en Red y con eso pueden descargarlo. La dirección está publicado por Ariel y Fundación Telefónica. Bien, y también la profesora Angélica Chávez nos trae este texto, Clásicos de la Pedagogía, que es una antología preparada por Sergio Montes García y es uno de los libros más destacados que nos remite precisamente en el caso mexicano a entender uno de los textos principales para entender la pedagogía en México. Está publicado evidentemente por nuestra universidad, pero específicamente por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán. Queda con nosotros este libro, este ejemplar, que también va a ser obsequiado. Hoy tenemos con nosotros a una de las más prestigiadas revistas con las que se editan o coeditan en la universidad, que es Archipiélago, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplares, el 85 y el 74, entre otros, que también les vamos a obsequiar si nos llaman a nuestros números telefónicos. Bien, en esta segunda parte, vamos también a introducirnos de nueva cuenta en estos temas, pero antes, para seguir el diálogo que teníamos aquí, vamos a ver una breve cápsula y regresamos para continuar el diálogo. La educación en el siglo XXI tendrá que pasar por un replanteamiento que vaya más allá de simples adecuaciones al sistema escolar, al que se le han atribuido demasiadas funciones y que ha demostrado ser un fracaso, sobre todo como forma de pensar la educación en general. Los espacios, actores, instituciones y procesos educativos fuera de la escuela deberán pasar por una reflexión a partir de la teoría, la historia y la filosofía del mismo fenómeno educativo, lo que implica cuestionar las bases de lo que hemos entendido hasta ahora como educación, y desde ahí construir algo nuevo que se ajuste a seres humanos de contextos diferentes y en constante cambio. La labor del pedagogo y otros humanistas es fundamental para repensar la educación de los individuos, las comunidades y las sociedades en su conjunto. Bien, después de haber visto esta breve cápsula que les preparamos para ustedes en este programa de Mirador Universitario sobre el tema los retos de la educación del siglo XXI y donde hablábamos con nuestros invitados respecto al tema de las lecturas, particularmente este problema que tenemos en México, la profesora Angélica sí nos va a referir a algunos aspectos que ella quería considerar. Sí, siguiendo también con la opinión del profesor Miguel, yo creo que sí, desde hace ya algunos años, desde que se privilegió el uso de las imágenes en la educación, sí se dejó de lado o el interés por desarrollar los aspectos cognitivos. Giovanni Sartori, en su libro de Homo Videms, mencionaba ya, ¿no?, que eran niños ya con una idea de si es de la imagen, perdían la capacidad para simbolizar, la capacidad para comprender el mundo. Entonces yo creo que sí tenemos que apoyar ahora, ¿no?, seguir privilegiando la lectura y la escritura. Yo creo que a veces los maestros, si no tenemos como ese gusto, no podemos pasar la motivación a nuestros estudiantes. Yo me acuerdo en algunos años que en los ENDIs, en las guarderías, se utilizaban los rincones de lectura. Ahora creo que se ha perdido. A veces son como modas, como decía el maestro hace poquito, pues es el uso de la tableta. En algunos años fue el promover la lectura, pero de verdad promoverla. Yo creo que a veces en las familias no tenemos esa cultura, pero en las escuelas tenemos que promoverlo como algo vital y algo obligatorio. Eso sí tendría que ser como obligatorio. Claro, pero es uno de los grandes problemas que
a mi entender, ocurren en la educación no tan solo escolar, digamos, de los primeros grados, en el bachillerato, sino incluso en las universidades, donde los estudiantes, por una parte hay falta de recursos económicos, hábitos de lectura, ¿sí? Editoriales que hayan producido textos a un precio mucho más económico y que puedan divulgarse. O sea, es difícil también el acceso a la lectura para nuestras sociedades. ¿Qué retos se pueden enfrentar? Les preguntaría a alguno de ustedes, doctor Huarte, por ejemplo, ¿no? Sí, pues yo siento que hay múltiples maneras de leer el mundo. Es decir, la hay desde nuestras propias lenguas, que como decía ya Miguel Ángel, se escriben de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, o de arriba a abajo, etcétera. Como se entendió la escritura, que dicho sea de paso, no necesariamente van emparejadas con la historia de las propias lenguas. Entonces, la idea de enseñar, digamos, cómo se hace esto era, por ejemplo, en la China medieval, todo un proceso que era básicamente de los escribas. Esta idea de la popularización de estos sistemas es algo pues relativamente nuevo en la historia de la humanidad. Yo coincido con la maestra en el sentido de que creo que cualquiera que quiera aprender este tipo de mecanismos de lectoescritura debe poder hacerlo. Pero también hay otras formas de leer, es decir, está el iconográfico, el pictórico, es decir, al ser, por ejemplo, la escritura náhuatl basada en colores y en formas, pues en figuras. Creo que desde antes de la colonia pues tenemos una larga trayectoria de poder leer también formas en las piedras, en diferentes lugares, y citando a uno de mis filósofos favoritos, que es Walter Benjamin, dice que la pobreza es la incapacidad de darle sentido al mundo. Entonces, eso es lo que yo siento que tenemos que pensar después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo le hacemos? Solo para concluir mi participación en este momento, creo que, por ejemplo, uno de los puntos del nuevo modelo educativo es la enseñanza del inglés. Pero yo creo que hay que pensar muy bien qué es lo que estamos queriendo decir por eso, porque si es nada más una especie de tecnificación en donde todos los aspectos de la lengua, comunicativos, literarios, profundos, digamos, bellos, estéticos, filosóficos, se quedan de lado y nada más nos quedamos con una serie de palabras, pues entonces no va a tener éxito. En cambio, por ejemplo, desde la antigüedad la enseñanza de las lenguas extranjeras, o llamémoslo las lenguas como el griego o el latín, se enseñaban desde una manera que venían junto con la literatura, desde otras formas de ver el mundo, sean en tabletas o en lo que sea. Yo creo que tendrían que replantearse cómo se enseña el inglés, el español y las otras 64 lenguas que tenemos en el país, o cualquier otra europea o no europea, que permita justamente ver desde otra lengua otra posibilidad de ver el mundo. Entonces yo creo que tendríamos que hacer toda una serie de programas, pero nuestros propios estudiantes ni siquiera en castellano están acostumbrados a poder usar ese código de manera suficiente. Entonces habría que explorar esto con mucho más detenimiento. Sí, ahora una situación que nos enfrentamos, creo yo, en la nueva educación que hoy se nos plantea, es que vivimos una sociedad de consumo y paradójicamente todo tiende a ir hacia el consumo, particularmente de las capas medias, que son las que tienen más posibilidades del consumo, y la educación también aparece como una forma de un nuevo consumo, ¿no? Y de un consumo privilegiado o de un consumo excluyente, porque no todo el mundo tiene acceso a la educación en nuestra realidad. Y los que tienen acceso a la educación también están diferenciados, por ejemplo, en la enseñanza del inglés, que puede enseñarse de mejor manera en la escuela privada que en la escuela pública. Entonces es un reto del siglo XXI. Así aparecería, profesor Pérez. Sí, Renato tocaba un tema muy, muy importante, el tema del andamiaje cognitivo, cómo construimos todo aquello que está alrededor de nuestro conocimiento y comprensión de la realidad, tiene que ver con el lenguaje. El lenguaje es el límite de nuestra capacidad para poder comprender el mundo, para ubicarnos en él, para poderlo transformar, para actuar de una manera que sea armónica con los otros. Necesitamos un claro dominio del lenguaje. Favorecer la lectura y la escritura en nuestra lengua y en otras lenguas extranjeras o nuestras propias lenguas indígenas es fundamental. Y por lo tanto yo creo que el hecho
hecho del sustrato, ya sea, como decías tú, una tableta o un texto escrito, un periódico, un anuncio comercial, todo eso contribuye a nuestra cultura del lenguaje escrito. Y tenemos que favorecer la capacidad de expresión en tanto verbal como por escrito. Entonces, lo que tú decías respecto a la sociedad de consumo tiene mucho que ver con el tema de la lectura y de la escritura. Porque si nosotros llevamos en la tableta el acceso a una información, entonces lo que hacemos es que nos volvemos consumidores de información. Y tenemos que convertir ese instrumento, por eso hablo de amoldamiento cognitivo, ese instrumento técnico, en una herramienta para construir conocimiento. Yo puedo comparar la información disponible en diferentes fuentes y puedo a partir de eso construir conocimiento. El maestro se tiene que convertir en alguien que organiza experiencias de aprendizaje, donde los niños y los jóvenes puedan producir nuevos conocimientos a partir de la información disponible. Ansiábamos tener toda la información disponible. Hoy toda la información existente está disponible casi instantáneamente, pero lo que tenemos que plantearnos como un reto educativo es qué hacer con esa información. Ahora tenemos que ser capaces de construir conocimiento y eso no se hace de una manera sencilla. Tenemos que manejar nuevos lenguajes, nuevas formas de expresión. Las maneras tradicionales de lenguaje y de escritura se ven enriquecidas ahora con nuevas formas. Lo que decía Renato es fundamental. El hecho de que tengamos la capacidad para expresarnos no solo por escrito, sino también de manera verbal, pero también a través de imágenes, pero también a través de nuevas formas de narrativa en las redes sociales, es fundamental. Son nuevos retos para la educación. No reemplazan unas a las otras. Las tabletas no reemplazan a los libros. Complementan nuestra capacidad para poder leer y comprender y acceder al conocimiento, pero sobre todo para poderlo construir, para dejar de ser consumidores. Sí, o sea, esos son grandes retos que hoy se enfrentan en el siglo XXI y particularmente en lo que hoy se denomina el capitalismo cognitivo, el que nos estamos enfrentando en nuestros días. Desgraciadamente el tiempo ya se nos está cortando, llegamos a la fase final de este programa dedicado dentro de Mirador Universitario a los retos del siglo XXI. Si les parece bien, vamos a las conclusiones finales. Doctor Huarte, usted empiece con sus conclusiones, 1 minuto máximo para esas conclusiones. Yo solo les digo que este es tal vez uno de los puntos más importantes de las sociedades del siglo XXI, porque en la educación se articula todo, la transmisión, pero también la transformación de todas nuestras formas culturales, milenarias en cada una de las regiones, y yo creo que hacer programas como este, pensar qué es la educación, repensarla, encontrar nuevas soluciones, ahí estará mucho del andamiaje del siglo XXI a nivel político, a nivel social, a nivel económico, entre otras cosas. Maestra Angélica Chávez. Sí, yo creo que el niño, el alumno, es el que tiene que tener, tenemos que tener nuestra mirada en él. Tiene todas las posibilidades, tenemos que hacer lo que produzca de todas formas, con colores, con todas las formas, ¿no? Con la tableta, con el WhatsApp, con todo, pero también al profesor. Y el profesor tiene retos, pero tenemos que ayudarlo a que se forme, a que se actualice. Por último, profesor Miguel Ángel Chávez, Pérez. El tema aquí ahora es cómo podemos superar todas las limitaciones y las brechas que existen, las brechas generacionales, económicas, sociales, culturales. Y me parece que, como dice Renato, este tipo de programas nos brinda la oportunidad de reflexionar desde la universidad sobre un tema tan importante como es la educación. Pues les agradecemos a estos distinguidos profesores e investigadores universitarios su participación en este programa de los retos de la educación en el siglo XXI, dentro de esta serie Los temas de las humanidades y de las artes, que ha coproducido el Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes con la coordinación de la Universidad Abierta. Les agradecemos su atención y su participación. Su amigo Adalberto Santana les da las gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana con el tema de Historia y Cultura. Muchas gracias.